Muy feliz sábado nuevamente de mi parte, aunque todos nos hemos deseado el mismo día desde que llegamos a la iglesia. Hermanos, el tema de hoy seguramente no lo habrán escuchado antes y probablemente no lo vuelvan a escuchar con frecuencia. Sin embargo, es un tema tan importante que la Iglesia Adventista en 1881 creó la primera asociación de libertad religiosa que hubo en el mundo para defender este derecho humano que iba a tardar casi 60 años en que las Naciones Unidas lo habrían de reconocer. 60 años antes la Iglesia Adventista dijo: nosotros tenemos que defender la libertad religiosa. Y no solamente para los adventistas, sino para todos. Porque en la medida que otros no tengan libertad religiosa, yo tampoco la tengo. Porque la libertad tiene que ver con un derecho humano esencial. Hay una frase en la Biblia que seguramente les es familiar. Deja ir a mi pueblo. ¿Le suena? ¿Quién la dijo o en qué momento o a quién se lo dijo? Moisés, ahí está. A Faraón, referido a el pueblo de Israel. Sí. Y estamos hablando de 3.400 años atrás. No estoy hablando de 1881, ni de 1948. Estoy hablando de un poquito más, ¿no? Y esta frase se ha transformado en una especie de lema, de inspiración. Deja ir a mi pueblo. Es una frase que encierra en sí misma la necesidad de la libertad religiosa. Pero ustedes dirán, ¿por qué el pastor habla de un tema que nosotros acá en Argentina no tenemos libertad? Si tienen paciencia, en unos minutos van a ver cómo se puede perder la libertad en 45 días en Argentina. Pero antes de llegar a ese punto, deja ir a mi pueblo, sigue estando como un semáforo titilante en amarillo, diciendo: cuiden la libertad, porque sin libertad no hay adoración y culto pleno. Podrá ser relativo, circunstancial, pero total, no lo hay. Si abrimos la Biblia, en el segundo libro de la Biblia, a la izquierda de ustedes, de la Biblia de ustedes, van a encontrar ustedes allí, en Éxodo, el capítulo 5, el versículo 1, esta frase que voy a leer: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero no solamente habría de ser pronunciada esta frase, lema del cristiano, del creyente en Dios respecto a la libertad, sino que ya se le había dicho al faraón en el capítulo 4, versículo 23, esta necesidad de un derecho humano básico. Verso 23 del capítulo 4
decía: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Frases durísimas de parte de Dios. No es, el capítulo 5, versículo 1, no es la primera vez que te lo digo. Es un Dios que apela, que influencia. Hasta podríamos llegar a pensar que entre el versículo 23, donde decía: yo ya te lo había dicho, y Moisés y Aarón diciéndole a ese faraón: deja ir a mi pueblo, han podido pasar 40 años. Es decir, muchas veces pensamos que Dios es un Dios que castiga inmediatamente, que sanciona, y Dios se toma sus tiempos, sus décadas. Pero muestra que el principio de la libertad estaba implícito y era algo con lo que no se podía negociar indefinidamente. Hermanos, hace unos años atrás, en esta época, en estas décadas que vivimos, Egipto, un país de Medio Oriente, en límite entre Occidente y Oriente, había llegado la Navidad, las religiones cristianas festejaban la Navidad, y en la catedral copta cristiana de Alejandría, los miembros de la iglesia habían celebrado un culto de recepción, de preparación para la Navidad, y cuando salían hacia la vereda, un coche bombas los destrozó, sembrando piernas y brazos por las paredes, los canteros y el frente de aquella hermosa iglesia catedral cristiana de Alejandría. 21 cuerpos hechos picadillo, que había que juntarlos con una palita, mientras que 100 más de nuestros hermanos cristianos eran llevados raudamente con las ambulancias a los hospitales para ver de salvarles la vida. No estoy hablando del siglo pasado, no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de hace unos años atrás. ¿Por qué debemos defender la libertad religiosa? Hermanos, nosotros como iglesia nos dimos cuenta de la importancia de este principio a fines del siglo XIX. Pero tardarían las Naciones Unidas, y después de 2 grandes guerras mundiales, de decir: tenemos que fijar pautas mínimas de convivencia. Y entonces se lanzó la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquel día 10 de diciembre de 1948, donde las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en una cantidad de artículos que no llegaban a 50, y a través de los cuales fijar esas pautas de convivencia, destacando el artículo 18, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Habían pasado desde los días de Moisés 3.400 años. Pero no solamente las Naciones Unidas decretaron esto, que es una declaración universal, sino que en el artículo 24 de esta misma declaración dijeron: y hay un derecho básico al descanso semanal. No solamente se quedaron allí, sino que en el artículo 26 se declaró la educación, la libertad de educación, para que los padres pudieran escoger qué tipo de educación le darán a sus hijos. Solo con estos 3 artículos, que me tocan muy de cerca en lo que acaba de pasar en la República Argentina en los últimos meses, podemos dar gracias a Dios que esa declaración existe, pero a la vez que en la Constitución que reformamos en la Argentina en 1994, en uno de sus artículos que ya existían en la anterior, pero que ahora se actualizaron,
esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue incorporada con valor constitucional. Es decir, que todos nuestros artículos y los artículos de esta declaración valen igual ante la ley. Tienen jerarquía de nuestra Constitución Básica Argentina. ¿Por qué defendemos la libertad religiosa? Porque hace miles de años se necesita y porque recién los seres humanos se dieron cuenta de esto y los argentinos, gracias a Dios, pudieron incorporar esta declaración, porque aún en la Constitución del 94 ustedes no van a encontrar en ningún artículo de la Constitución argentina, sí en la Declaración Universal, pero no en la Constitución directamente, no van a encontrar el concepto libertad religiosa. No está, no existe ese concepto. Sí existe libertad de culto, que no es lo mismo. Que me den libertad de reunirme para hacer un culto es una cosa. Libertad religiosa es libertad de publicar, dejar la religión, cambiarla por otra, educar a mis hijos conforme a la libertad religiosa que tengo. Es mucho más que reunirme simplemente. Pero ese concepto no está en la Constitución argentina. Y menos este otro concepto que les mencioné del artículo 18 de la Declaración Universal, que dice libertad de conciencia. Busquen la palabra conciencia en la Constitución argentina, no está. Es decir, que todavía nosotros dependemos de lo que otros hacen. Menos mal que lo incorporamos a nivel constitucional, así que yo apelar al artículo 18 como adventista de la Declaración Universal es como apelar ante un juez respecto a un artículo de mi Constitución Nacional. ¿Por qué debemos defender la libertad religiosa? Porque, hermanos, la libertad religiosa no arranca con Moisés, deja ir a mi pueblo para que adore, para que rinda culto, para que sean libres de adorar como quieran. No arranca ahí, arranca más atrás todavía. Arranca hace 6.000 años. El documento Génesis capítulo 3, donde Dios crea a la raza humana y para hacerles entender que existe el principio de libertad religiosa, les pone un árbol en el medio y les dice, esto es, fíjense, observen, razonen, esto es un símbolo de que son libres. Siéntanse libres, aunque no les dé ganas de desobedecerme. Si me obedecen, bárbaro. Pero si tienen ganas de desobedecerme, sepan que lo pueden hacer. Es decir, que el origen de la libertad religiosa es muy antiguo. Y si en Éxodo 3, que ustedes tenían abierto ahí la Biblia, en ese documento tan antiguo de la palabra de Dios, en el capítulo 3, y el versículo 12, habla Dios, ahora estoy otra vez en la época de Moisés, recuerden que fue el primer Estado organizado en forma de iglesia que existió y entonces por eso hay mucha documentación sobre este evento histórico. Pero allí en el capítulo 3, versículo 12, dice Dios que Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, la libertad religiosa de poder adorar como se te dé la gana o no adorar. Había una gran multitud de egipcios que se le plegó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Ellos ahí tuvieron, y gracias a la libertad que Dios daba, ellos tuvieron, los egipcios que acompañaron, tuvieron la oportunidad de dejar otra religión y cambiarla. Un principio que va a aparecer en 1948 en las Naciones Unidas, pero que ya Dios lo estableció con su pueblo. ¿Quieren cambiar de religión? Pueden cambiar de religión. ¿Y cuál es la señal?
mía, de Dios, dice, de que yo soy Dios y de que yo estoy detrás de esto, cuando ustedes puedan ser libres para salir y adorar conforme a su conciencia. Es decir, que la libertad religiosa es una señal divina de la esencia misma de Dios. Tal es importante esto. Ahora salten en la historia a la época de Jesús. Jesús revoluciona todo. Cuando vos tenés un Estado que se enquista en sí mismo, que depende de sus leyes en vez del espíritu de las cosas, llega un punto en que te explota un país, se degrada un país. Lo que le pasó a los judíos antes de Jesús. Y hubo que hacer un nuevo pacto. Y viene Cristo y nuevo, ¿no? Y revoluciona las cosas. Y en este punto, yo quisiera recordar esas palabras famosas de Jesús. Se encuentran en San Lucas, capítulo 4, donde Jesucristo va a decir algo que va a costar aceptar. En el capítulo 4, versículo 18, estas son las palabras de Jesús, que no repite nada nuevo, repite algo viejísimo, de siglos atrás, de los días de Isaías. Estamos hablando de, 700, 800 años antes de Cristo, ¿no? Porque la Biblia, cuando hay algo nuevo, no es rompo lo viejo y te edifico todo nuevo y vos no sabés ni dónde estás parado. El fundamentalismo es importante. No el fanático extremo terrorista, pero tener fundamentos sólidos es básico. Y Jesucristo dice, mire, yo les voy a presentar esto, y toda la gente mirando decía, me suena nuevo esto, qué distinto que suena. Y era más viejo que la escarapela. Decía, perdón, no, la escarapela tiene que ver con Argentina, me equivoqué, es más viejo que la escarapela, bueno. Pero dice el capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y la perlita, ¿no? Y libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Esto era lo agradable para Dios. Este es el camino de la vida, la libertad. La libertad del que está oprimido, la libertad del que está cautivo, la libertad del que no puede ver, la libertad de aquel que está enfermo, la libertad de aquel que se siente solo. Yo he venido a predicar la libertad. Claro, los discípulos escuchaban, era gente mucha de campo, gente de barrio, gente del puerto. Algunos de ellos, recordemos que hay 2 o 3 que no saben leer y escribir. Nunca fueron a la escuela ni primaria ni secundaria. Si es que la hubiera habido en esa época, había, pero no con esa nomenclatura. Pero ellos no sabían muchas cosas y escucharon a Jesús y dijeron, qué lindo que me suena esto. Qué bien. Hasta la gente que lo escuchó en la iglesia dijo, muy bien esto, qué bien que está, me suena agradable. Pero hermanos, la realidad era otra. Si ustedes van a Mateo capítulo 5, estamos para atrás, allí es a la izquierda, de donde estaban recién. Mateo es un libro que está hacia la izquierda de Lucas, a unas 30, 40 páginas más o menos. Lo digo por los amigos que por ahí nos acompañan. Y ustedes se van a encontrar con el comienzo de uno de los grandes sermones de Jesús, donde arranca con bienaventurados los, y estoy leyendo el versículo 1 en adelante del capítulo 5, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Y observen este versículo 10, ¿no?
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, no tener libertad religiosa ha sido el común denominador de siempre. Y 2 versículos de ese mensaje tan maravilloso de las bienaventuranzas se dedican a este tema. Al tema de los que padecen persecución, los que padecen vituperio, bullying, burla, persecución. Es una preocupación. Sin embargo, vuelvo a Lucas, que está 2 libritos más adelante, recién andábamos por ahí, volvemos a Lucas. Recuerden que los nombres de los libros están arriba de la página de la Biblia que ustedes tienen. Y van a ver que en el capítulo 9 de Lucas, casi al final, dije 9, sí, capítulo 9, la parte final, versículo 51 en adelante. Miren cómo lo viven los discípulos, el tema de la libertad, de padecer persecución. Miren el concepto que ellos tienen, propio de una nación estafada a sí misma, enquistada en sus leyes, perimidas, sin el Espíritu de Dios y el amor de Cristo en sus vidas. En ese contexto, miren ustedes la reacción. Verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, en el cielo, Jesús, ¿no? Iba a resucitar e irse al cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 52. Envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y acá esta última frase, hermano, no tiene desperdicio. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuál es el concepto de la libertad religiosa para los demás de Jesús? Claro, los samaritanos eran tan creyentes en un solo Dios como eran los judíos. Estos eran, podríamos decir, evangélicos versus católicos, ¿no? 2 religiones cristianas, pero enfrentaditas. Y entonces los discípulos, como Cristo iba a Jerusalén y no a la otra parroquia, a la otra catedral de Samaria, al culto que ellos también hacían, de su otra religión, entonces no te doy ni hospedaje en los hoteles, ni te sirvo la comida, arreglate como pueda, pero tengo que pernoctar, tengo que dormir en algún lado, si no puedo llegar a Jerusalén de un solo tramo, tengo que dormir. No, que se vaya al campo, que debajo de un árbol. Nosotros acá no lo vamos a recibir. Y alquilar un burrito, aunque sea para llevarlo a Jesús. ¿Qué burrito que se compre un burro? Los discípulos dije, esto no puede ser. Somos del mismo Dios, creemos en el mismo todopoderoso monoteísta Dios y nos hace esto. Señor, no le podemos pedir que venga fuego del cielo. Es decir, el mismo concepto de perseguir al otro porque no piensa como yo, porque no actúa como yo. Y entonces Cristo dice, pero escúchenme, ustedes escucharon mi primer sermón que yo di, famoso sermón que les di, miles de personas, y ¿se acuerdan cómo lo comencé? Y me salen con esto. ¿De qué espíritu son ustedes? ¿De qué hablé yo durante estos meses que vengo hablándoles de que he venido a dar libertad al oprimido y
que he venido a dar libertad a los que persiguen, a los que le largan el bullying, a los que sufren la carencia de justicia. ¿Qué captaron? Pero no solamente dijo, eso es teoría, con lo que vos decís son bla bla, ¿no? Muy importante lo que dijo eso, pero después hizo las cosas que debía hacer. Tomó una acción, se fue a otro lado. Si acá no me quieren, me voy. No imponerte como algunas religiones hicieron en estos últimos meses en la República Argentina, que decían, aborto no para nadie. Por ley te impongo la obligación de no abortar. La Iglesia Adventista siempre tuvo una posición. Estamos a favor de la vida prenatal, total y absoluta. Matar un embarazo, un feto, es matar. Esa es la posición de la Iglesia Adventista. Siempre lo fue, ¿eh? Hay un documento de 1992 que lo dice por escrito y que está publicado en las redes, en las páginas web. Pero ¿cuál fue el problema? Que algunas religiones dijeron, vamos a usar la ley para imponerle al otro la forma de pensar mía. Hermanos, si no, yo creo que matar un feto es asesinato, lo mantengo, lo digo y lo sostengo, pero no te lo impongo como una ley. Vos tendrás que dar cuenta algún día ante Dios, el día del juicio final, si vos lo hiciste tendrás que dar cuenta, pero yo no te lo impongo. Como Cristo me voy a otro lado, me rechazan acá, no te lo impongo. Y la Iglesia Adventista lo que hizo con la famosa manifestación del obelisco, donde 400.000 evangélicos se reunieron para manifestar, ya lo habían hecho los católicos. Allí estaba presente ese espíritu, el espíritu de utilizar una ley del Estado para imponerle al otro mi forma de pensar religiosa. Y la Iglesia Adventista dijo, nosotros no vamos a ir a esa manifestación. Estamos a favor de que no haya aborto, pero no estamos a favor de obligar a los demás, imponiéndoles por ley nuestro concepto de conciencia religiosa. Y esa fue la gran diferencia. Pero al menos Jesucristo en este ejemplo que acabo de mencionar muestra cuál fue su actitud. Libertad. Es cierto, algún día va a haber un juicio final, la ley se va a tener que cumplir, nadie la va a pasar de inocente habiendo hecho algo que inclusive su conciencia le decía, eso está mal. Ya va a llegar. Pero este no es el momento y este mundo no es un mundo para imponerle a los demás mis conceptos religiosos. Y fíjense lo que ha pasado desde hace, ¿cuánto? 20 años, que vienen surgiendo en las provincias intenciones de sancionar leyes dominicales de observancia obligatoria laboral de reposo en el trabajo. Y hay provincias que lo tienen, legislado, aprobado, y otras que están en proceso hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otras que ya la Suprema Corte se ha expedido, como en el caso de Santa Fe. Pero hay intenciones de imponer, es decir, yo religioso, y ustedes miraban los diarios, ¿y qué veían detrás de un sindicato que se reunían para analizar la ley de reposo dominical para los grandes supermercados, porque apuntan primero a los grandes para luego bajar? ¿Y ustedes qué veían en la foto? El sindicato y un líder cristiano de la religión mayoritaria argentina ahí al lado apoyando, y no solamente ahí, a nivel internacional, del dirigente mundial de la Iglesia Cristiana Católica también estaba el respaldo a estos proyectos de leyes. Entonces, no es que nosotros como adventistas estamos en contra de las leyes dominicales. ¿Quieren tener leyes dominicales? Ténganlas. Pero nosotros no vamos a estar detrás de imponerles por ley el domingo y mucho menos de imponer por ley el sábado o
el viernes, que es el día de reposo de los musulmanes. Podría ser, ¿no? El viernes como alternativa, si viviéramos en Medio Oriente. Nosotros no estamos a favor de eso. Lo que decimos, ustedes quieren tener leyes dominicales, miren, sepan que no es la manera, no es la forma, Cristo no hubiera hecho eso y lo documentamos, pero paralelamente decimos, respeten nuestro sábado. Y si yo tengo problemas en mi trabajo, denme el sábado libre con una prestación alternativa, con una acomodación razonable, dos términos jurídicos que lamentablemente no están todavía en las leyes de nuestro país. Pero lo que nosotros pretendemos es que a las minorías nos respeten, porque ese fue el espíritu de Cristo, respetar al que piensa distinto. Y por eso, hermanos, uno puede entrever cómo la libertad religiosa se puede perder muy rápidamente. Y la Iglesia Adventista tiene que estar preparada para accionar. No digo todos nosotros preocupados y todos activos, no. Pero un grupo, por lo menos alguien, un grupito de personas profesionales que conocen de leyes o de mecanismos, o de expedientes, o de tramitaciones, para que nos ayuden. No sé si ustedes estaban tan al tanto, pero de paso le quiero pedir a la operadora de video que está ya en el cuartito, alcanzo a ver que es una dama, le quiero pedir un favor. ¿Podés colocar una página web en un documento de Word en la pantalla? ¿Se puede? Porque quiero mostrarles algo, pero quiero decirles que no importa si no toman apuntes ahora, cuando vuelvan a su casa entran en la web y todo esto que digo lo ven, y con lujo de detalles. Entonces, ¿estás preparada? Te estoy viendo acá por el monitor. Es www.libertadreligiosa.org.ar. Eso nomás te pido que coloques ahí arriba. Porque esa página oficial de la Iglesia Adventista sobre libertad religiosa contiene una revista que acabamos de sacar hace pocos meses, Libertad, pero miren, para todos, dice, ¿no? Para todos. Y en esta revista publicamos unas investigaciones y datos estadísticos sobre libertad religiosa mundial que no son hechos por la Iglesia Adventista, sino por entidades internacionales, el PEV. Y esta revista está por entrar, me parece, en la página, la hermana nos va a poner la página de ahí, puede ser, no sé, porque veo, sí, entró. En el menú que está a la izquierda, en azul, si bajás hasta abajo de todo, vas a ver ahí, abajo de todo, la revista esta que acabo de mostrar, que en la página 4 y 5, ¿sí? Ahí la está abriendo y todo. Bueno, servicio de improvisado, pero está saliendo bien. En la página 4 y 5, ustedes van a ver los datos estos estadísticos con respecto, ahí empieza, ¿ves? Ese mapita que está, centralo un poquito más, levanta un poquito más la página, después vamos a ver otro, un poquito más, ahí, perfecto, ahí está justito encuadrada. Ustedes van a ver, hermanos, que con respecto a la libertad religiosa en el mundo, los gobiernos generan restricciones, y vean la barrita de la derecha de ustedes, esa barrita marrón. El 65% de la población mundial vive en países con grandes intervenciones por parte del gobierno en contra de la libertad religiosa. Voy a los 3 cuadraditos marrones que están abajo, ¿no? El de la izquierda sería el de la derecha de ustedes. Prohibición del uso de símbolos en 27% de los países del mundo. 23%, son los porcentajes de intervenciones del gobierno en ese 65%. Me rectifico un poquito.
27% de ese 65% prohíbe usos de símbolos, 23% tiene restricciones a la conversión, y no le digo restriccionesitas, graves restricciones. Y acá están los listados de países que si vos te convertís a otra religión, la pena es la muerte. Y no estoy hablando de países que tienen 20 habitantes. Estoy hablando de Afganistán, estoy hablando de Pakistán, estoy hablando de Somalia, países que son más grandes que Argentina. Entonces, no es pavada lo que estamos diciendo. Es algo sumamente importante. Y nosotros creemos que acá tenemos libertad, que es todo bárbaro, pero hermanos, hay 2/3 del mundo que no la tienen. Y aparte de ese 65% de países que tienen intervenciones en contra de la libertad, el 31%, y estoy en el cuadradito de la izquierda, de abajo a la izquierda de ustedes, la pena es la prisión. Hay una mujer que ha sido llevada a pena de muerte en Pakistán. Abibi es uno de los nombres, pero me olvidé del otro, que son 2 nombres. Abibi ha sido condenada a la muerte por una católica por manifestar su fe. Y después de 10 años de estar al borde de que la ahorquen, recién ahora le dieron la libertad y está pidiendo desesperadamente poder salir del país para poder ejercer su libertad religiosa. Y hermanos, estamos hablando de países más importantes económicamente que lo que es la Argentina y en mayor cantidad de habitantes. Hermanos, Arabia Saudita, tengo un amigo, yo pertenezco a una entidad, porque así como tenemos nuestra entidad de foro de regional de libertad religiosa, también hay otras entidades que se dedican a la libertad religiosa y yo pertenezco a la comisión directiva de una de ellas que se llama CALIR, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Y tengo un amigo allí, un embajador, fue hace poco embajador de Arabia Saudita, de Argentina en Arabia Saudita, y él nos decía, Darío, cuando nosotros queríamos hacer una misa, ¿vos te creés que en Arabia Saudita, 80 millones de habitantes, 2 Argentinas, ¿vos te creés que nosotros podíamos ir a una catedral católica ahí en la capital? No, a duras penas dentro de la embajada. Y con un cura que lo traíamos de vez en cuando, una vez cada 2 o 3 meses, que venía de algún país limítrofe a darnos la misa. Porque no se puede, no existe. Estamos hablando de este príncipe de Arabia Saudita que acaba de llegar a la Argentina para la reunión del G20, representando a este país donde no hay libertad de ningún tipo. Inclusive en los campamentos petrolíferos habitados exclusivamente por extranjeros, tienen un control tan terrible de la libertad de culto, de reunión, que no pueden reunirse en las casas para hacer cultos de oración, grupo pequeño, está prohibido. Y eso que son barrios cerrados, integrados por hindúes, pakistaníes, de Indonesia, algunos europeos. Es decir, cuando hablamos de restricciones, estamos hablando de los países más poderosos del mundo, G20, y que no tienen libertad. La otra página, si bajás un poquito, o subís, ahí está, mira, ese cuadrito tiene que ver con el escenario global y los tipos de hostilidad social, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es la gente. Por ahí el gobierno te defiende, te cuida y el vecino de al lado te tira piedra, te insulta, te agrede, te lastima. ¿Y cómo hace el gobierno para controlar a millones de personas que le tienen bronca los musulmanes chiitas a los musulmanes sunitas? Porque también ellos tienen sus líos. ¿Son todos musulmanes? No. Hay como católicos y protestantes, ¿no? Entre los musulmanes, hay de los bandos. Y claro, cuando lo social se desboca, no hay gobierno, ni fuerzas armadas, ni toda la policía junta en la calle que pueda frenar ese tipo de hostilidad. Y el 52%, la barrita, está un poquito más abajo, ahí está la barrita, 52% de la población mundial vive en países con gran hostilidad social.
Si no es problema del gobierno solo, es problema de la gente, que se tienen bronca entre sí. Dentro de esos tipos de hostilidades, el 33%, estoy en los cuadraditos de abajo, arrancando de la derecha de ustedes, la imposición de normas. Es decir, las hostilidades se producen por las normas de convivencia que tiene la gente. El 15% es violencia entre facciones y el 36% están relacionados con terroristas ligados a la religión. Habría mucho más para comentar, pero yo quiero animarlos a que miren esta revista, mírenla, porque son pocas páginas, tenés un pantallazo y sabés de qué estamos hablando. Queridos hermanos, ¿por qué Dios tiene un plan respecto a estos temas? Si yo vuelvo a Éxodo y voy al capítulo 3, allí ustedes van a encontrar el llamamiento de Moisés. Capítulo 3, los primeros 12 versículos, Dios lo llama a Moisés. Después de 40 años de haber dejado la Universidad de Egipto, era un graduado de posgrado de la Universidad de Egipto, pero aparte era un profesional de acabada experiencia militar, porque Moisés era el general en jefe de los ejércitos terrestres de Egipto, no de la marina, que tenía otra fuerza, sino de la fuerza terrestre. O sea, no estamos hablando de un cualquiera, aparte con el apellido del faraón, por lo tanto, heredero de la corona de Faraón en el caso de que murieran los intermedios, los anteriores. Y en este contexto, Dios, después de 40 años de llevarlo a otra escuela, a otra universidad, y educarlo 40 años para complementarlo, ahora con 80 años de educación, Dios lo llama y en el versículo 11, Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermano, muchos de ustedes estarán, bueno, este es un sermón, nunca había escuchado este tema, pero ¿y a mí en qué me toca a mí? Moisés reaccionó de la misma manera y dijo: ¿y quién soy yo? Si son, ahora esta reunión que van a hacer esta tarde son todos profesionales, los han invitado, han seleccionado de la ciudad de San Miguel, adventistas, profesionales, pero y yo no soy ni profesional, yo no tengo estudio universitario, yo no soy Moisés. ¿Y qué puedo hacer yo? Hermanos, en esa misma página web que nos habían puesto recién, en el menú de la izquierda, el luz celeste de la izquierda, ustedes van a encontrar una sección que dice trámites. La sección que dice trámites. Si querés volver, sacar el PDF ese de la revista y volver a la página web, ¿sí? Van a ver ustedes allí una sección de trámites. Y dentro de esa sección del menú a la izquierda de trámites, van a ver sábado académico y sábado laboral. Y eso sí te toca. Porque algún día vas a tener problemas de estudio en sábado. Y hermanos, se viene toda una situación. Ustedes vieron la pérdida de días de clase que hemos tenido este año respecto al año que viene. Todas las provincias tienen cantidad de días de clase mínimos que se deben cumplir. Las huelgas los han hecho imposible. Buenos Aires, la provincia peor de todas. Están de huelga ahora, estuvieron de huelga la semana pasada y creo que ahora el lunes también, los docentes. ¿Y qué está pasando en las provincias? Ya estamos viendo decretos de todo lo que va a pasar en el 2019, respecto a recuperar clases en sábado. Pero no solamente por el alumnado. Yo estuve viendo recién, la semana pasada, que me mandaron de Mendoza, del Forlir de Mendoza, el decreto del Ministerio de Educación, donde vos ves el consejo escolar en sábado, clases de recuperación en sábado y libre los domingos, pero explícitamente puesto con sello del Ministerio y firma del ministro. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No te va a tocar, vos vas a poder decir: ¿y yo qué soy para sacar a los estudiantes? O yo mismo, ¿qué puedo hacer si yo estoy en el problema? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en la página web
Ustedes, cualquiera de ustedes puede entrar a nuestra página oficial, ir a la zona trámites, hacer clic en trámites si es académico o educativo, y ahí usted puede ver que hay 6 pasos. Es cierto que el último paso termina en el INADI, denunciando ante el INADI nuestra discriminación. Pero, y hay un 7º también, que es amparo, pero que no lo aconsejamos mucho, pero que también es posible. Pero es bueno dar los pasos y hacerlos bien, con nota, copia, firma de que lo recibió, porque cuando voy al INADI tengo que llevar papeles. Acá me dijeron que no, acá me dijeron que no. Por favor, los abogados del INADI. Y acá hay una oficina del INADI en San Miguel de Tucumán excelente, con muy buenos profesionales. No están solamente para defender a la ideología de género, también están para defendernos a nosotros. Entonces, cuando vos vas a un problema de trabajo, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas los sábados con el trabajo? Que te dijeron, vos tenés que venir, porque vos tenés que trabajar. Y nosotros no tenemos un decreto del Ministerio de Educación como lo tenemos en el área académica, no lo tengo en el área laboral. Y te pueden echar sin decir mu y sin indemnización por no presentarte a trabajar en sábado. Pero hay alternativas, sí las hay. Y tengo que entrar entonces a trámites, sábado laboral, y ver, porque hay fallos judiciales. Tenemos fallos de la Suprema Corte de Justicias provinciales. El más famoso y más importante es el de la provincia de Buenos Aires, con respecto a una hermana empleada de una asociación bancaria adventista, que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires falló a su favor. Pero lo importante son los considerandos por unanimidad. Los considerando de los jueces, lo que los jueces escriben en el fallo. Eso es lo más jugoso. Tenemos eso, hagámoslo valer, utilicémoslo, aunque sea apelando, pidiendo, rogando, aunque no tengamos que recurrir siempre a un abogado que nos patrocine. Pero entonces Dios dice, te llamo para que des libertad. Y vos decís, ¿quién soy yo para dar libertad? Dios nos elige, hermanos, y Dios nos llama para hacer algo. Yo quiero terminar mis palabras con un llamado final, porque, hermanos, el tema de la educación religiosa, integral e ideología de género es un tema que se viene a nivel nacional o provincial, nos guste o no nos guste. ¿Qué le van a seguir enseñando a nuestros hijos en el aula oficial, en el aula del gobierno, en la educación oficial? ¿Qué le van a enseñar a nuestros hijos? Quizás muchos de ustedes no han visto los manuales que las provincias están preparando para enseñar educación sexual integral e ideología de género. Pero, hermanos, algunos dibujitos de una nenita desnudita, un dibujo, no foto, dibujo de una nenita desnudita y de otra nenita desnudita, pero en una hay pene y en la otra no hay vagina, son los manuales que están mirando nuestros chicos de preescolar. Fui un poco al origen de la educación, ¿no? Al jardín de infantes, al preescolar. Y un varoncito desnudito con otro varoncito desnudito, pero el varoncito, claro, tiene pene y el otro no. Y después todas las explicaciones de lo que son diferentes familias alternativas. Y que no te lo presentan como dato cultural, que sería correcto decir, miren, hay este tipo de parejas, hay este tipo de realidad, y yo se lo doy como un conocimiento cultural. No, no te lo dan así. Te dicen, este es el ideal. Chiquitos, ustedes tienen que toquetearse el cuerpo. Tienen 6 años, tóquense. ¿Te sentís bien? ¿Es lindo tocarse? ¿Sí? Bueno, sigan, tóquense. Y estoy hablando de técnicas de enseñanza de escuelas aquí, en nuestro país, no estoy hablando de un país extranjero. Y el 20% de nuestros chicos estudian en colegios adventistas, pero el 80% estudia en colegios estatales. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados?
Cuando un matrimonio pentecostal en Salta dijo, no, yo no me quedo callado. Y no tenía que ver con esto, tenía que ver simplemente con que a su hijito pentecostal le enseñaran doctrina católica dentro de una materia obligatoria en el horario escolar de las aulas públicas de Salta, enseñado por catequistas, por curas. Yo no tengo por qué, yo soy pentecostal. Y no admito que me lo saquen de clase y me lo lleven a la biblioteca. ¿Qué quieren? ¿Más bullying todavía? Tras que es evangélico y le hacen bullying todavía fuera del aula. Todos ustedes saben lo que es cuando te segregan y te mandan a la biblioteca porque no vas a tomar esa materia. Hizo juicio, hermano, la provincia de Salta, la Suprema Corte le dio la razón al gobierno, apelaron porque una entidad como la nuestra, como Forlir, como Calir, se metió en el tema y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y allí todos expusimos, la Iglesia Adventista expuso, el Centro de Estudios de Ciencia y Religión de la Universidad Adventista del Plata expuso como Amigos Curiae, y la Suprema Corte dijo, hagamos como Salomón, ni para un lado ni para el otro, así que no me expido sobre el fondo de la cuestión, pero se puede dar religión, pero fuera del horario escolar y no es obligatorio. Todo tranquilo, pero no falló sobre la base. El derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con nivel constitucional en nuestro país, le da libertad a los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. ¿Y por qué la Suprema Corte no falló de fondo y solo lo hizo por la forma? Porque, hermanos, hay que luchar por la libertad religiosa. Y ustedes, la gran mayoría de ustedes que mandan a sus hijos a escuelas públicas, tienen este problema de que te enseñen ideología de género como el ideal. Dos mujeres siendo un matrimonio, una familia con hijos, ese es ideal. No lo presentan en contra o como dato cultural. Entonces, por todo esto que se viene, es que tenemos la oportunidad de hacer algo dentro de los parámetros adventistas y Cristo, que Cristo no iba a hacer un scratch, hermano. Cristo no era de los scratch. Si no me quieren acá, me voy, pero hablo, vuelvo, insisto. ¿Se acuerdan cuando volvió con los samaritanos lo que pasó, no? Lo recibieron en masa. O sea, la cuestión es de volver, ir y volver, ¿no? Hacer ese servicio de educar, de insistir. Por eso, hermanos, este llamado, que lo quiero extraer con las palabras del apóstol San Pablo del libro de Gálatas, es un poquito el broche de oro y el final. Un llamado de Dios a cada uno de ustedes, para que oren por nuestra iglesia, para que oren por el Forlir que va a tener San Miguel de Tucumán de parte de los adventistas, Foro Regional de Libertad Religiosa, que está abierto para todas las religiones también, no es, lo fundamos los adventistas, pero está abierto. Para todo aquel que quiera defender esto, es bienvenido al Forlir. Que todos nosotros podamos hacer nuestra parte donde quiera nos toque trabajar, enfrentar una dificultad, un problema. Capítulo 5 de Gálatas, el verso 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este es tu llamado, nuestro llamado y otro motivo de oración. Amén.